Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a esta propuesta, que es un curso para padres y catequistas de primera comunión. Esperamos que en 40 programas desarrollar los temas fundamentales que tienen que aprender los niños para este importante momento, quizá uno de los más importantes de su vida, que es recibir al niño Jesús. Pero antes de comenzar, vamos a hacer algunas presentaciones. Me quiero presentar brevemente, presentarla a la profesora Mónica Heller y presentarles un poquito el programa. Mi nombre es Juan María, Gallardo es mi apellido, soy sacerdote desde el año 90, recibí la ordenación sacerdotal del Papa Juan Pablo II. Antes había estudiado Derecho y después pude estudiar Derecho Canónico en Roma. Durante estos años me he dedicado a la educación en colegios y actualmente en la Universidad Austral. Y desde el 2004, cuando vivía en Paraguay, comencé con diversos emprendimientos por internet, ¿no? Y así nacieron estos cursos y así nació este curso para padres y catequistas de primera comunión, que se dicta desde oraciones y devociones.info y próximamente en un sitio que está en construcción por institutodeteología.org. Bueno, Mónica, bienvenida, muchas gracias por tu presencia y por toda la ayuda de todos estos años. No, gracias a vos, es un gusto para mí estar con vos y con nuestros amigos del Colegio Marín. Y yo qué les puedo contar de mí, que bueno, tengo 47 años, 24 años de casada, tengo una hija de 21 años, que disfruté muchísimo cuando ella recibió la primera comunión. Y desde 1997 a la fecha sigo en formación permanente, como todo catequista tiene que estar en formación permanente, y disfrutándolo mucho. Entonces la idea es contagiarles un poquito esas ganas, ese entusiasmo diario que tenemos. Yo desde mi laicado y desde la manera de involucrarme con la iglesia y bueno, así que ya vamos a ir viendo juntos cómo nos manejamos y se van a entusiasmar, pienso. Y a modo de presentación del programa les cuento que vamos a ver 3 grandes temas. Vamos a ver la historia sagrada, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver las enseñanzas del compendio del Catecismo que nos ha regalado el Papa Benedicto XVI. Y vamos también en cada programa a ver algo de la misa, aprovechando la instrucción general para el misal romano. También tendremos algunos consejos de una madre y catequista, como es Mónica, y desarrollaremos brevemente también algunas oraciones y devociones. Vamos a ir rápido, porque ahora estamos en tiempos que la velocidad es importante, además para que no se aburran. Y vamos a comenzar directamente con el primer tema, ¿vale? Vamos a hablar de la Sagrada Escritura y vamos a comenzar con la creación. Y dice así esta historia sagrada para chicos argentinos. El primer día, hace muchísimo tiempo, Dios creó el cielo y los ángeles. El cielo es maravilloso, allí vive Dios con sus ángeles. Abajo no existía nada, era aquello un gran vacío, oscuro y triste. Dios dispuso que se haga la tierra, y la tierra se hizo, porque todo lo que Dios dispone se realiza de inmediato. Pero continuaba la oscuridad. Entonces dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y así terminó el primer día de la creación. Segundo día. Dios creó el cielo azul que vemos desde la tierra
que no es el cielo donde viven Él y sus ángeles, es el cielo por donde navegan las nubes y que quieren alcanzar los barriletes, el cielo de las golondrinas y las cañitas voladoras. Tercer día. Al principio la tierra y el agua estaban mezcladas, formando un gran barrial. En el tercer día, Dios separó la tierra y el agua. Así creó los mares, los lagos y las lagunas. En la tierra firme hizo brotar los yuyos y los rosales, y mandó que crecieran árboles, como son los robles y ombúes, ceibos y pinos. Todo fue quedando muy lindo. Cuarto día. El cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas, para que el sol nos alumbrara de día, para que haya amaneceres y ocasos, para abrigar a los chicos pobres en invierno y para que la sombra parezca más fresca en verano. A la luna y a las estrellas las creó para que las noches fueran menos negras, para que los pequeños les hagan versos a la luna y para que tengan dónde llegar los cohetes espaciales. Quinto día. Dios creó las aves y los peces, o sea, que creó los pájaros y los pescados, el venteveo y la mojarrita, los caranchos y los pejerreyes, la ballena, los cóndores, el tiburón y las calandrias, y los pájaros dieron gloria a Dios cantando en las ramas. Y los peces esperaron a los pescadores, ya que no había pescadores todavía. Sexto día. Cuando llegó el sexto día, creó todos los animales que no fueran pájaros ni pescados, desde los elefantes hasta las lauchas, desde los rinocerontes hasta las comadrejas, el león y el caballo, la cucaracha y el mamboretá, piojos y víboras, perros y gatos. Y después Dios decidió, ahora voy a crear al hombre. Fabricó una figura de barro más o menos del tamaño de una persona, sopló sobre ella y le dio un alma inmortal. La figura tomó vida, fue el primer hombre y se llamó Adán. Séptimo día. Terminada su obra, Dios descansó y así nos enseñó que conviene tomarse un resuello después de trabajar mucho y bien. Y como objetivo y propósito de esta lección, Mónica, los chicos han de asimilar que Dios es autor de todo lo creado y que debemos agradecerle cuánto de bueno recibimos. Y esto no solo para los chicos, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y ya San Pablo nos hablaba de que el cristiano tiene que ser siempre agradecido. Cristiano y hombre agradecido deben ser sinónimos. Por eso, gracias, Dios nuestro, por haber creado el cielo y la tierra y por habernos creado también a cada uno de nosotros. Porque de hecho, si Dios no nos hubiera creado, quizá la humanidad nos hubiera visto privada de una gran cosa, y sin embargo, aquí estamos. Por eso, gracias Dios nuestro. Y como les dijimos que íbamos a ir a un buen ritmo, después de hablar de la historia sagrada, vamos a comenzar a comentar algunas de las verdades del compendio. El compendio, como lo dice su nombre, es una síntesis del catecismo del Papa Juan Pablo II, del catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa Benedicto XVI compendió para facilitar su estudio. Y vamos a ver los números, concretamente 50 a 58. Todos sabemos, ustedes que son padres y catequistas, que Dios es todopoderoso, es el fuerte, el valeroso, así lo dice el Salmo 24, por eso nada es imposible para Él. Su omnipotencia es universal y misteriosa, y en la creación se manifiesta al hombre, se manifiesta al mundo y manifiesta su amor, porque Dios no estaba obligado a crear nada ni a crear a nadie. Lo hizo porque nos quería y porque nos quiere. Entonces el amor de Dios se manifiesta en la creación, pero sobre todo se manifiesta en la encarnación y en la resurrección de su Hijo. Mónica, la creación... La creación manifiesta el amor omnipotente de Dios. Es el primer paso de la alianza de Dios con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo.
porque efectivamente todo debe culminar en Cristo, y la catequesis debe culminar en Cristo. O sea que lo que tenemos que hacer, sacerdotes, padres y catequistas, es llevar a la gente a nuestro Señor, a los niños a nuestro Señor, a los catecúmenos a nuestro Señor, para que lo conozcan, para que lo amen. Todo está centrado, la creación entera, en Jesucristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin, el tema de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son causa del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Al ser una obra de la Santísima Trinidad, es obra de las tres divinas personas, pero por atribución se habla habitualmente que el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el Santificador, que hubo un tiempo del Padre, un tiempo del Hijo y un tiempo del Espíritu Santo. Pero son las tres divinas personas las que realizan la creación, la salvación y la santificación. Entonces, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros también para la gloria de Dios. Y los niños que recibirán esta formación para la gloria de Dios. Por eso, si pasamos nuestra vida y no damos gloria a Dios, sería muy triste porque no estaríamos cumpliendo con nuestro fin. Y sigue enseñando el catecismo que el mundo no es el fruto de una necesidad o de un destino ciego o del azar, sino que Dios quiso crearnos, fue voluntad del Padre. Y la creación de Dios se diferencia del actuar humano, de la transformación que pueden hacer los hombres, en que Dios crea de la nada, que en latín se dice, Mónica, ex nihilo. Ex nihilo, de la nada. Dios creó de la nada, y eso nosotros los hombres no lo podemos hacer. Dios trasciende el mundo. Y esto es bueno de recordarlo porque, según algunas perspectivas religiosas, dicen que como si Dios estuviese confundido con la misma creación, que la creación es lo que se llama el panteísmo, ¿no? Y Dios es distinto del mundo, lo ha creado y lo gobierna, como veremos a continuación. Lo crea y lo conserva en el ser, o sea que es una continua creación de Dios. Si pensáramos remotamente, por ejemplo, el caso hipotético, completamente inexistente, ¿no?, de que Dios se olvidara en algún momento de sus criaturas o de su creación, bueno, todo desaparecería. Dios está manteniendo en el ser a todo lo creado. Y Dios gobierna la creación, Mónica, por la divina providencia, que consiste en la manera como Dios conduce a sus criaturas a la perfección última. Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, también con sus sufrimientos. Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Efectivamente, todo lo que creó Dios salió bueno de las manos de Dios. Ya veremos a continuación cómo el hombre salió bueno, pero por el pecado se alejó de Dios. Los ángeles todos salieron buenos de Dios, después algunos se hicieron demonios. Por eso el gran mal moral es el pecado, ¿no? El pecado, que es esa negación de Dios, ese apartarse de su voluntad, y es el pecado la raíz de todos los males. Todos los males que padecemos en la tierra es fruto del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, y fruto también de nuestros pecados. Ahora, Dios, a veces dicen, bueno, ¿y por qué permite el mal? Bueno, Dios, entre otras cosas, permite el mal porque Dios puede hacer algo que también los hombres no podemos hacer, que es sacar algo bueno de lo malo. Esto es realmente sorprendente, ¿no? Como Dios, incluso de lo malo, puede sacar algo bueno. Del pecado original, lo dice el pregón pascual, o feliz culpa, que por el que merecimos tal Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Pero como hemos dicho, entonces, Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, del mayor mal moral, que es la muerte de su Hijo Dios, ha sacado el mayor de los bienes, que es la glorificación de Cristo y nuestra redención. O sea que Dios, con su muerte, Jesucristo en la cruz con su muerte, nos consiguió abrirnos las puertas del cielo. Bueno, estamos yendo un poco rápido, soy consciente de que estamos yendo un poco rápido,
Pero también es verdad que después ustedes tendrán tiempo para sentarse con el compendio, con la historia sagrada. El catequista tiene que ser después su labor de transformar estas enseñanzas en un lenguaje para niños, porque si esto nos escucharan los chicos ahora, posiblemente muchas de estas ideas no las entenderían. Pero creo que para los catequistas y para los padres estos programas van a ser una buena oportunidad para recordar muchas cosas y para ofrecerles una guía, una orientación, un camino muy bueno para llevar las enseñanzas a los hijos, a los niños. Les decía que vamos a aprovechar también este momento para tener unos consejos de Mónica, ella como madre y como catequista. Y aquí te paso la palabra para qué es lo que nos preparaste para hoy. En pocas palabras. Es la pequeña columna que vamos a tener, se llama En pocas palabras, porque lo que queremos es, en un principio, darte esa confianza o reforzarte esa confianza para que vos como mamá, como catequista, puedas desenvolverte con tranquilidad y con confianza, tanto a los papis o mamis catequistas como a los catequistas auxiliares. Y mira, para empezar ya, rápido te cuento, que todos los catequistas contamos con la asistencia permanente, mira de quién, nos lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes, pero traje dos nada más. El libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice: el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores. Y traje el otro pasaje, que es lo que Jesús le dice a sus apóstoles cuando los manda a misionar. Es según Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 19 y 20. Jesucristo les dice: no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se los dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El Espíritu Santo siempre está detrás de todos catequistas, o bueno, de los religiosos y sacerdotes, por supuesto, ¿no? Así que confianza plena y a disfrutar de este momento, de estos 2 años de catequesis. Y mira, nada es casual. Fíjate estas 2 frases. Aquel que libremente acoge el ministerio de la palabra recibe también los dones adecuados para poder desempeñar eficazmente dicho servicio dentro de la Iglesia. Estas son 2 frases del libro Ser catequista hoy del padre Gaetano Gatti, un sacerdote italiano con muchísima experiencia en catequesis. Y la otra frase dice: es cierto que no solamente eres llamado, sino que también tus niños en la catequesis son llamados a escuchar en tu voz la palabra de Dios. Muy lindo eso. Y eso es emocionante, es muy fuerte. Me recuerda aquello que también se le dice a los padres, que no se olviden que los hijos son talentos que Dios les ha dado para que fructifiquen, ¿no? Que incluso antes de ser hijos suyos son hijos de Dios. Exacto. Es toda una responsabilidad de los padres, ¿no? El formar a sus hijos y llevarlos camino al cielo. Absolutamente. Entonces, papás, mamás, catequistas, todos tengamos claro que los primeros destinatarios de la catequesis somos papá y mamá. ¿Por qué? Porque somos los primeros catequistas de nuestros hijos. Eso tenerlo muy claro, ¿eh? Somos los primeros catequistas. No deleguemos la responsabilidad de catequizar solamente al catequista auxiliar. Papá y mamá, o papá o mamá, somos los primeros. Evangelizados nosotros, podremos evangelizar a nuestros niños. Y el primer beneficiado, por supuesto, va a ser tu hijo, tu hija, que son los catequizandos. Y bueno, en el caso de que papá o mamá, por alguna razón, eventualmente no pudieran estar o lo que fuere, bueno, abuelos, tíos, padrinos, siempre hay alguien en la familia que está dispuesto a dar una mano importante en este tema, más en este tiempo de primera comunión. Muy bien, que por Mónica, el momento nada más. Seguiremos. Y les contaba también que además de los consejos de Mónica, la historia sagrada y el compendio, hablaremos en todos nuestros encuentros, en estas lecciones, sobre la Santa Misa. Y vamos a aprovechar la Instrucción General para el Misal Romano, que me pareció una guía muy buena. En su proemio nos dice que ya el Concilio de Trento había reconocido el gran valor catequético contenido en la celebración de la misa, ¿no? Que la misa es una gran catequesis de la que justamente aprenderemos los misterios de nuestra religión, los misterios de la revelación. Pero también
como la misa es un misterio en sí mismo, es una labor importantísima de los sacerdotes en su predicación y de los padres y catequistas en sus enseñanzas, el poder realmente ayudar a que se comprenda cada vez más lo que es la misa, a profundizar lo que es la misa. Es un misterio, pero en la medida en que uno conoce más, puede amar más. Por eso el Concilio Vaticano II consideró profundamente, como lo hiciera el Concilio de Trento, el carácter didáctico y pastoral de la Sagrada Liturgia. El Concilio de Trento exhortó a los pastores de almas una adecuada catequesis para que las ovejas de Cristo no padezcan hambre. Por eso, ¿qué nos dice Mónica el concilio, el Santo Sínodo? El Santo Sínodo manda a los pastores y a cuantos tienen cura de almas que en la celebración de la misa, por sí mismos o por medio de otros, expliquen algo de lo que se lee en la misa y además expongan algún misterio de este santísimo sacrificio, principalmente en los domingos y días de fiesta. Por eso la misa es un lugar importantísimo para la catequesis. Y la catequesis es un lugar importantísimo para profundizar en el conocimiento de lo que es la Santa Misa. ¿Qué nos dice el capítulo primero, que se titula La importancia y dignidad de la celebración eucarística? Entonces nos dice este documento, que en su última versión es del Papa Juan Pablo II, que la celebración de la misa es el centro de la vida cristiana. Toda la vida cristiana está centrada en la Santa Misa, en la Eucaristía. En ella culmina la acción por la que Dios santifica al mundo y el culto que los hombres tributan al Padre. Además, en ella se conmemora los misterios de la redención en el transcurso del año. A través del año litúrgico vamos recordando los principales misterios de la redención. Las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana se relacionan con ella y de ella manan y a ella se ordenan. O sea que toda nuestra vida, todo nuestro trabajo, toda la catequesis, todo tiene que tener como centro la Eucaristía, la misa. Mónica, te voy a agradecer. Por lo tanto, es de suma importancia que la celebración de la misa se ordene de tal modo que ministros y fieles saquen de ella frutos más abundantes, o sea, que lleve a los fieles a una participación consciente, activa y plena, de cuerpo y alma, ferviente por la fe, esperanza y caridad. Así lo desea vivamente la Iglesia y lo exige la naturaleza misma de la celebración. Por eso, sigue diciendo el documento, se debe procurar seleccionar y ordenar aquellas formas y elementos propuestos por la Iglesia que, atendiendo a las circunstancias de personas y lugares, favorezcan más intensamente una participación activa, plena, y respondan mejor a la utilidad espiritual de los fieles. Por eso los sacerdotes, en la liturgia es muy rica y nos da muchas opciones a la hora de elegir los textos de la misa, ¿no? Siempre nosotros los sacerdotes procuraremos buscar el beneficio, el mayor bien de los que participan de esa misa. Es distinto una misa de niños que una misa de un funeral. Es distinto una misa de casamiento que una misa, en fin, en el que se distribuirá, por ejemplo, o se dará la unción de los enfermos. Muy bien, y aquí termina diciendo el documento que los obispos deben empeñarse en que los presbíteros, diáconos y fieles laicos comprendan siempre con mayor profundidad el sentido genuino de los ritos y de los textos litúrgicos y así tiendan a una celebración activa y fructuosa de la Eucaristía. Por eso, Mónica, el sacerdote es servidor de la Sagrada Liturgia y que no le está permitido en la celebración de la misa añadir, quitar o cambiar cosa alguna por iniciativa propia. Por eso, como dice el dicho, un dicho, que el cura honrado lee lo colorado. Lo colorado es la rúbrica que está en el misal, que no se lee en voz alta, pero sí el sacerdote tiene que leer para hacerlo tal como marca el misal. Bueno, nos vamos despidiendo dejándoles como tarea para los padres que también enseñen a los chicos la señal de la cruz, la señal del cristiano y el Padre Nuestro, que ya iremos viendo también en nuestro curso. Pero es bueno que los chicos vayan memorizando ciertas oraciones, por eso iremos planteando a los padres y catequistas que vayan enseñando poco a poco estas oraciones. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, hemos hablado
rápidamente de todos los temas. Quienes quieran escribirnos lo pueden hacer a mi nombre y apellido, que es dirección de correo juanmariagallardo@gmail.com. Yo le puedo mandar también estas presentaciones y pueden también enviarnos sus dudas. Todo por hoy. Los esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, Mónica. Nos vemos. Y nos vemos. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.